Dios les bendiga grandemente. Les saluda a su hermano y su amigo Hugo Sarceño, haciéndoles una cordial invitación a escuchar y ver su programa Guerreras de Cristo bajo su presencia a través de Radio Cristo, la piedra angular. Ya en los estudios de la radio nos acompañan nuestras hermanas, listas para abordar un tema de mucho interés para nuestra audiencia y televidentes de Radio Cristo, la piedra angular. También les invitamos a descargar la aplicación de nuestra radio en Roku TV, Fire TV en Android y Apple Store, en la web como Radio Cristo, la piedra angular. También les invitamos a compartir esta transmisión en Facebook Live desde nuestra página Radio Cristo, la piedra angular. Ahora con ustedes su programa, Guerreras de Cristo, bajo su presencia a través de Radio Cristo, la piedra angular. Muy buenas tardes, queridos oyentes, queridos amigos, queridos hermanos. Gracias le doy a mi Señor nuevamente por este privilegio que nos brinda, que nos permite en esta radio para poder llegar a ustedes con mensajes de meditación, mensajes de conciencia, mensajes de esperanza, porque en la Biblia podemos encontrar siempre la respuesta a nuestras inquietudes y es una palabra que nos da esperanza, porque Dios es un Dios de promesas y de esperanza. Cuando le conocemos y llegamos a sus pies benditos, Él cumple su palabra haciéndonos felices, con esperanza, con fe, con amor, con misericordia. Y por eso nosotros traemos estos mensajes a ustedes para que ustedes puedan ser edificados como así lo fuimos nosotros en Cristo. No se nos vaya. Gracias, siéntese, tómese su tacita de café, quédese con nosotros hasta el final porque nos interesa que usted nos escriba y nos deje saber el programa si fue de edificación para ustedes y podamos tener contacto por medio del teléfono 609-535-8096 y también por las respuestas al programa. Yo voy a hacer una oración para empezar este programa para ponerlo en las manos del Señor. Señor Santo, bueno, poderoso, misericordioso, dador de vida, creador de la tierra y del cielo. Señor, gracias porque nos escogiste y porque nos sostienes en tus manos, porque al creer en ti nos has dado el privilegio de tener fe, el don de la fe para esperar en ti confiadamente hasta el final. Señor, gracias. Yo te pido, Espíritu Santo, que unjan mis labios y que me des discernimiento con tu palabra para poder llegar a los oyentes y ser de edificación para sus almas. En el nombre maravilloso de Jesús te doy las gracias, Señor. En este día tengo el honor y el privilegio de estar con una dama muy querida para mí. La conozco hace muchos años, es una dama de gran testimonio en nuestra iglesia, tiene mucho tiempo de estar en nuestra iglesia y sinceramente ha sido de gran inspiración para mi vida y yo sé que para todos los que la han conocido. Hermana. Hermana Vicky, gracias por la invitación. Me siento muy honrada, muy privilegiada de parte de Dios por estar aquí compartiendo y qué bonito, ¿verdad? Hablar la palabra de Dios. Amén. Y que otros sean edificados por nuestro testimonio. Amén, hermana. Muchas gracias, hermana, por venir, por aceptar mi invitación y espero que no sea la última, ¿verdad? Queridos oyentes, en esta tarde yo les traigo una meditación sobre la fe, porque estudiando la palabra, y normalmente uno dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Real Academia Española dice que la fe es un conjunto de creencias. Según la Real Academia Española, la fe es un conjunto de creencias de una religión, es un dogma, un credo, una ideología. La Biblia a nosotros nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque en el Señor, en los caminos del Señor,
cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, cuando nosotros le decimos al Señor y le ponemos nuestra vida y le decimos, Señor, guía nuestros pasos, te entrego mi vida, tú eres ahora mi Señor. Él nos capacita y el Espíritu Santo nos capacita con la fe. Porque la fe normal, como dice la Real Academia Española, puede ser creer en un trabajo y si me lo dan, bueno, si no, no. Y tal vez llega, tal vez no. Y nuestras reacciones son más emocionales que otra cosa. Un matrimonio que no va bien, que tiene sus problemas, y si no sirve me divorcio y se acabó, cada uno por su lado. Un hijo que no, problemas con los hijos, es mejor que se vaya o me voy yo, lo que sea. Soluciones emocionales con capacidad humana, o sea, con nuestras emociones, con nuestra capacidad de que creemos que lo que estamos haciendo está bien hecho, o simplemente solucionamos nuestros problemas de la manera que mejor creemos posible. En los caminos del Señor, Dios nos da otra expectativa, otra manera de ver la vida, otra manera de ver las cosas. ¿Por qué? Porque aprendemos a que nuestra vida ahora está en las manos de Él. Ya nosotros ya no usamos nuestras emociones para solucionar problemas, para alcanzar cosas. Ya no lo hacemos así. Ya ponemos nuestra vida en las manos del Señor y Él nos guía a una fe que influye bien, positivamente y nos hace sentirnos seguros. Este caminar con el Señor es como les dije, vuelvo a decir, positivo, es seguro, aunque a usted le parezca que no va a ninguna parte. Porque la capacidad de nosotros para recibir o para analizar las cosas no es lo mismo que la capacidad que tiene Dios como Dios. Él es poderoso, Él es omnipotente, Él es el Dios de la sabiduría y Él sabe lo más valioso, lo más inteligente que nosotros podemos hacer es poner las manos en las manos de nuestro Dios. Él nunca nos guiará al fracaso, ni nunca nos guiará a la derrota. En Hebreos 11, del 1 al 40, aunque no lo vamos a ver todo, sino que en una síntesis, el Señor nos habla de la fe. La Biblia nos habla de la fe. En la fe nos habla de dos clases de fe. O sea, no son dos clases de fe, es una fe con dos fases, dos facetas. La fe triunfadora nos habla de triunfantes, de hombres poderosos. Estos protagonistas salieron victoriosos, estos creyeron en Dios y lo que ellos obtuvieron fue inmediato, con una acción de creer y fue inmediato que ellos obtuvieron, abrieron el camino. En estas situaciones, Daniel lo echaron en el foso de leones y él pensó, mi Dios no me va a dejar perecer. Mi Dios es Dios de poder y si pensó, si muero, pues muero en las manos del Señor, si no, no. Entonces, así a largos matices, yo quiero introducir a la hermana que ella nos va después a hablar de cómo la fe puede ser instantánea, puede ser de triunfo inmediato, puede ser de que yo le pido inmediatamente, o lo que pasa es que podemos cometer el gran error de poner a Dios en un molde, poner a Dios en una situación de que, ¿por qué no me lo diste? Sí, ¿por qué a Él sí, a mí no? ¿Qué pasó? Y me desespero, no aplico la paciencia, no espero en el Señor, y entonces nosotros nos volvemos como un hijo malcriado, de que no podemos esperar, no podemos analizar
los caminos del Señor. Por eso es importante analizar bien lo que es la fe para que nuestras vidas sean victoriosas en el momento o si no después. Yo quiero pedirle a la hermana que hoy nos visita, ¿qué es para usted qué es la fe? ¿Cómo me podría decir? La fe para mí es algo que, aunque no veamos, nosotros seguimos esperando lo que nosotros le pedimos al Señor, porque resulta que, como usted decía, hermana Vicky, a veces nosotros parecemos muchachitos, niños malcriados. Yo quiero este juguete y lo quiero ahora. Y Dios no es un muchacho, no es un hombre de mandados. Dios es Dios, Dios es el Señor de nuestras vidas y nosotros somos siervos. Y estamos honrados porque nos hizo sus siervos. Entonces nosotros debemos de actuar de una manera sensata, que cuando nosotros le pedimos al Señor, cuando nosotros le pedimos algo al Señor, reconocer que Él es el Señor y reconocer que nosotros nos debemos de humillar para suplicarle, no para decirle, dame esto, yo te necesito porque esto, porque aquello, no. Nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios y allí es donde a Dios le place, y como Dios no me ve a mí así tal como soy por fuera, Dios lo que ve es la intención de mi corazón. Amén. Entonces, hermano, Dios sabe si estoy humillada de verdad o si me arrodillé con soberbia o cómo. Amén. Porque Dios escudriña la intención del corazón, dice su palabra. Amén. Y la fe es algo, la pregunta que me hacía la hermana Vicky es, ¿qué es para mí la fe? Y la fe para mí es pedirle algo al Señor, ponerlo todo en sus manos, depositar en Él toda mi carga, y porque Él es nuestro descanso. Amén. Entonces, yo le pido y luego confío en Él, espero en Él. No digo, ay, Señor, ¿por qué a mí no me contestas y mejor me voy? No, porque la palabra de Dios, y por eso es muy importante nosotros escudriñar la palabra, porque en la palabra nosotros vamos aprendiendo a someternos al Señor y aprendiendo a que la fe es algo que nosotros no es nuestro. Su palabra dice que no es don de nosotros, es un regalo de Dios. Dice Romanos 10:17, dice que la fe la fe es algo que donde nosotros, por la palabra de Dios, vamos, como quien dice ahora mismo, como que se me fue de la mente, pero Romanos 10:17 nos habla muy, muy bien de lo que es la fe. Nosotros, mientras esperamos en Dios, en lo que nosotros le hemos puesto en sus manos, nosotros vamos a clamar a Dios, vamos a esperar en Él, no nos vamos a desesperar, sino que vamos a clamar con humildad. Y Él, como les decía, a través de la palabra de Dios, Él nos va enseñando. ¿Pero por qué a través de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios, cuando nos ponemos a escudriñarla, nos damos cuenta de todas las cosas que Dios ha venido haciendo en toda la era de la humanidad. Amén, hermana. Ha venido haciendo tantas cosas en nosotros. Amén. Gracias, hermana, por la definición tan concreta de lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana, de que la fe más que todo es esperar en silencio el momento de Dios, esperar confiadamente el propósito de Dios, seguir caminando
aunque el camino se nos parezca, esté oscuro, seguir caminando. Aún a veces creemos que tiene que ser ya, eso es pedir un milagro. El Señor lo puede hacer si Él quiere, ¿verdad? Pero crece confiando con paciencia la voluntad de Dios. Aprender que Él es soberano, que Él actúa como quiere, cuando quiere, con quien quiere y como Él quiere, sin preguntarle, porque la fe, la primera faceta que le expliqué de la fe es cuando queremos que todo sea inmediato. Pero hay otra faceta, que es la que yo le diré después de que la hermana nos cuente alguna experiencia que haya tenido ella en su vida, que supongo que habrá tenido muchas en su caminar con Cristo. He tenido muchas experiencias y quiero decirles, mis amados hermanos, que Dios trata con cada uno de nosotros individualmente. Dios nos procesa de una manera diferente a todos. Y la fe, yo he aprendido a confiar en Él, pero les voy a contar algo que me sucedió hace muchos años, hace 33 años precisamente. Nosotros vivíamos, mi familia y yo vivíamos en la Cass Street, teníamos nuestra casa, pero la casa tenía solo 2 cuartos y teníamos 2 muchachos, una muchacha y un muchacho. Y entonces, que es mi hija Carla y mi hijo Ricardo. Y necesitábamos un cuarto más. Y mi esposo, aunque no estuviera de acuerdo conmigo, él era muy lindo, él me complacía. Y cuando yo le hablé de mi preocupación, él me dijo, pues mandemos a hacer otro cuarto en el primer piso, y lo mandó a hacer. Y lamentablemente, aunque el cuarto estaba maravilloso, bien hecho, bien terminado, precioso, resulta que no llegaba la calefacción ni el agua caliente. Entonces yo seguí con mi preocupación, ya había él invertido suficiente dinero allí. Amén. Pero mi punto no era otra casa porque teníamos casa, mi punto es solucionar el problema ahí. Pero un día vengo de mi trabajo y yo cuando veo una casa preciosa con piedra así por fuera, yo dije dentro de mí, pero no me salió por la boca, yo dije me voy a morir y no voy a tener una casa como la de mi mamá. Y Dios me dijo a mi corazón, me habló con voz audible, ya te la di, búscala. Y eso fue como a 10 minutos de casa, quizá, o un poquito más cerca. Y de momento voy pasando ya para entrar a la ruta 1, yo venía por la ruta 1 Business, y ya por la 206, pero me metí a la ruta 1 Business. Y ya para meterme a la ruta, encuentro en la esquina un rótulo. Y como que Dios ahí empezó a trabajar, o ya había empezado, como que me grabé el número del teléfono, que según yo, era la casa que estaban vendiendo. Y cuando llego a casa, escribí rápido, antes que se me olvidara, escribí el número. Y cuando entro a casa, me doy la sorpresa que mi hija Carla se había venido temprano del trabajo, y al venirse temprano, pues ya estaba allí, y en eso yo que venía, que no me aguantaba del gozo, y le dije, ay, mi hija, gracias a Dios que estás aquí, por favor llama a este número de teléfono. Y cuando ella llama, resulta que sale el del real estate, era un hermano de Asamblea de Dios Americanas, un siervo de Dios, un puertorriqueño tan lindo. Se portó conmigo como un siervo grande en el Señor. Y este varón me dijo que cuando yo quería ver la casa, y yo le dije lo más pronto posible, y ese era día jueves. ¿Qué tú crees? Mañana a las 6 de la tarde, perfecto. Y yo a las 6 de la tarde estaba en el lugar donde él me dijo, y luego yo esperaba ver una casa y siguió caminando conmigo, y cuando llegamos a la otra esquina me dijo, aquí te la voy a hacer. Pero cuando él me dijo, aquí te la voy a hacer, a mí se me cayeron las alas, como decimos nosotros en mi país. Porque yo quería una casa para decirle a mi esposo, mira, esta casa y esto y el otro, para que él se emocionara. Pero resulta que no es casa, es un terreno. Y ahora yo me quedé
sin palabras por unos momentos. Al momentito yo le dije a él, cuando reaccioné, yo le dije, pero ¿tú crees que aquí cabe una casa? Y él me dijo, muchacha, un rancho te voy a hacer. No sé cuál es la diferencia, pero él así me dijo. Entonces, cuando yo ya me calmé, empecé a preguntarle cómo era la casa. Y me empezó a decir, aquí en la Ohio, porque está en la esquina de la Ohio y la Pear Street. Entonces, aquí en la Ohio no tiene ventana. Ay, no, yo no quiero. En la otra casa yo tengo 2 ventanas allá arriba y parezco un pajarito. Yo quiero ventanas y quiero ventanas grandes. Y así seguí, él me seguía presentando. Bueno, él fue a buscar los planos al carro, pero cuando me empieza a enseñar líneas y yo le dije, mira, yo no entiendo nada de eso, por favor, dime tú cómo es la casa y yo veo si me gusta o qué. Y entonces él me fue presentando y yo le dije, no, yo quiero así. Y quiero piedra en el frente, y quiero walk-in closet, y pidiéndole como todo lo que usted quería. Sí, y resulta que él me dijo como que llegó un momento en que, no sé, se cansó de que yo le estuviera reclamando y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a hacer la casa como tú quieras. Yo te voy a ir presentando la manera como viene y entonces tú vas haciendo los cambios. Y lo hizo así. Y la casa, mis hermanas, era un varón tan lindo que él venía todos los días a las 3 de la tarde que yo ya estaba en la casa para llevarme a ver las casas, a ver qué casa tenía la piedra que a mí me gustaba. Y cuando yo le dije, él tomó nota. ¿Cómo lo hizo? No sé, porque antes no habían celulares. ¿Sabe con qué se movía él como agente del real estate? Él se movía por medio de Viper. Ahí así se comunicaba. Yo recuerdo el Viper, sí. Sí, porque eso hace años. Eso fue en el año 92, al principio del 92. Y bueno, llegamos al acuerdo de que él iba a hacer la casa como a mí me gustaba y la hizo mejor. Ahora el problema era como mi esposo tenía el segundo turno en el trabajo, llegaba a las 11:20 de la noche y a esa hora yo no me iba a poner a decirle una cosa y otra porque él llegaba cansado. Pero a otro día yo le dije y él padecía de enfisema. Y entonces él se enojó y me dijo, pero mujer, tú estás loca, ¿no estás viendo que yo estoy enfermo? Y me puso su punto de vista. Y yo le dije, mi amor, Dios no es loco, Dios me dijo a mí. Amén. Y yo lo oí cuando él me dijo, ya te la di, búscala. Amén. Y a los poquitos minutos encuentro este número de teléfono y encuentro el agente del real estate hablando español conmigo, nos entendimos. Entonces, pero no ves que de dónde vamos a sacar dinero para el pronto. Tranquilo, mi amor, tranquilo, porque Dios sabe lo que hace. Amén. Y esa es fe y esa es confianza en Dios. Entonces, y tenía esa prueba ahí con mi esposo, hermanas, y a lo último, como les decía yo, aunque él no estuviera de acuerdo con lo que yo le decía, pero él me complacía, era muy lindo. Y empezó a aceptar y cuando me pedían papeles, él iba a la Llena de Moros a pedir los papeles, él iba al banco, en fin, proveyó todo. Le aprobaron el crédito inmediatamente. Y empieza el proceso de la casa. Yo vi el proceso desde que estaban abriendo el roto para el basement y todo el proceso de la casa yo lo vi porque pasaba por ahí todos los días. Mi hijo Ricardo, él era vamos a decir un niño grande, tendría como 15 o 16 años. Él estaba en contra mía también. Él como nació allá, no nació allá, sino que creció allá tenía sus amigos y toda la cosa, pues entonces yo tenía 2 pruebas allí, mi esposo y mi hijo. Y mi esposo me decía, aunque ya la casa estaba casi terminada, me decía, tú vas a ver que esa casa no va a ser de nosotros. Tú vas a ver que esto, mi amor, tranquilo. Dios a mí me habló y Dios ha ido cumpliendo su palabra en todos los, no me acuerdo qué fue la palabra, en todos los pasos, como quien dice. Y Él va a terminar de cumplir su palabra. Él
mi esposo me decía, allí es toda esa gente polaca, porque era una área de solo polacos, toda esa gente polaca son racistas. Pero ¿qué pasa? Que esa familia de polacos, mis vecinos, los tengo por 33 años y son la persona más linda. Qué bonito. Todos, desde los padres, los hijos, todos son maravillosos. Entonces, Dios, cuando Dios dice una cosa, solamente hay que creerle. Hay que confiar en Él, que tarde o temprano la promesa se va a cumplir. Así es. Y yo siempre recuerdo al padre Abraham, que él tenía 75 años cuando Dios le hizo la promesa de que le iba a dar un hijo, pero Sara tenía 65 años ya, y él 75, y eso era prácticamente imposible para los hombres. Pero Dios dijo, ¿habrá algo imposible para mí? Amén. Nada hay imposible Amén, para Dios, amén. solo hay que creerle. Así es. Y depositar en Él toda nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza. No exigirle, porque nosotros a veces somos insolentes con Dios. Y cuando Él esperaba y pasaban los años y no tenía a su hijo, entonces cometió el error que cometió. Pero nadie es perfecto. Pero que Dios cumplió la promesa que le hizo, la cumplió. ¿Sabe cuántos años tenía Abraham cuando nació el hijo de la promesa? 100 años. Y Sara tenía 90. Y entonces lo que nosotros podemos ver es que hay que esperar en Él. Y nosotros reconocer que si Dios dice, Dios lo va a cumplir. Porque nosotros prometemos y fallamos. Así es. Pero Dios es infalible. Amén. Y Él dice, aleluya, que en Romanos 10, 17 nos dice que la fe, permítame leerlo porque vamos a ver, dice, pero 10, 17, dice, así que la fe es por el oír, pero ¿el oír qué? La palabra. El oír de la palabra de Dios. Y porque el oír nos va abriendo la mente poco a poco, porque eso no es fácil. Amén. Uno acepta al Señor y a veces lee la Biblia y no la entiende y se aburre. Pero a medida que persiste, porque este es un asunto de persistir en la fe, a medida que uno va escudriñando las Escrituras, va dándose cuenta de las maravillas que Dios vino haciendo y las sigue haciendo en nosotros. Dios nos sana. A mí me ha sanado muchas veces. Me sanó de artritis, que el médico dijo que eso no tenía remedio, pero Él me sanó. Amén. ¿Cuándo? Ni cuenta me di porque me vine a dar cuenta como meses después. Así que Dios es perfecto y nosotros debemos de depositar en Él toda nuestra fe, porque hasta la fe nos dio Él. Amén. Dice que no es de nosotros, es un don de Dios. Aleluya. Él nos dio ese don de fe para creer en Él. Y Él lo ha hecho todo. Amén. Y mire, nos ama tanto y quiere que nosotros permanezcamos en la fe y le sirvamos por fe, aunque no veamos nada. Así es. Y que sigamos esperando y entre más oramos, peor se ponen las cosas, no hay problema. Porque al final Él nos va a responder. Amén. Porque Él es perfecto. Y Él no pasa por encima de su palabra, Él no quebranta su palabra, Amén. como nosotros podemos hacer. Y también dice, aleluya, en Efesios 2:8, me parece que dice, si no estoy equivocada, que por gracia somos salvos. Esto, por gracia, nosotros no hacemos nada. Lo único que hacemos es entregarle nuestro corazón. Y yo siempre cuando digo eso me acuerdo como si vamos a decir un caballo, entregarle las riendas al que lo va manejando para que el caballo,
el que va montado le vaya jalando las riendas, porque muchas veces nosotros como que queremos hacer lo que nos da la gana, y ya no es así. Una vez que uno está en Cristo, le entregó su vida a Cristo, Él nos guía, nos bendice, nos ayuda, nos protege. Amén. Hace cuantas cosas en nosotros. Así que el Señor nos bendiga y gracias por su atención y gracias a la hermana Vicky. Con mucho gusto, hermana. Bueno, el testimonio estaba muy bonito. La casita le quedó como usted quería. Mejor. Mejor. Mejor que como yo. Fíjese cómo vale yo me la imaginé. Vale la pena confiar en el Señor. Sí. Bueno, esta es una fe que tuvo que esperar su tiempito. ¿Cómo cuánto esperó, hermana? Empezamos en el año 92, al principio del año 92, con el cimiento, con el papeleo. Digamos que con el papeleo. Empezamos a principios del año 92 y a finales el 31 de enero del año 92 cerramos el negocio a las 6 de la tarde. Hasta entonces se dio cuenta mi esposo que le entregaron las llaves de la casa, hasta entonces se dio cuenta que aquella casa Dios me la había prometido. Amén. Y lo cumplió. Y como usted la quería. Gloria a Dios. Y le permitió construirla. Sí. A su gusto. Todo. Y otra cosa que se me había olvidado, perdonen, que les coja otro minuto. 2 años después, el Señor me dio, no sé si fue un sueño, si fue una visión, no sé qué fue, pero me mostró que jamás me faltaría a mí dinero para pagar mi casa. Y yo quedé viuda en el 2009, pero Dios jamás me faltó, al contrario, pagué mi casa antes del tiempo, que era por 30 años, y la pagué en 27 años. Gloria a Dios. Y para Dios sea toda la gloria y toda la honra. Así es. En estos testimonios que ella y muchos, todos podemos darle tremendos testimonios. Amén. Este es un testimonio muy bonito, porque cada vez que ella ve a su casa y que la limpia y que la acomoda, ella dice, gracias Diosito, porque esto tú me lo diste. Sí, eso amén. Es algo muy lindo. Eso es como les decía al principio, Dios nos da paz, nos da felicidad, nos da prosperidad en su tiempo, a como Él le parezca en sus propósitos. La fe, como les decía, tiene otra faceta. Es una faceta del ya, del poco tiempo, de ver la victoria, como Josué, que fue a la guerra y él sabía que la victoria estaba ahí y la obtuvieron en el tiempo que Dios había estipulado. Ahí él se regresó victorioso. Él obtuvo la victoria. Como le decía con Daniel, con Abraham. Abraham fue uno que no vio por mucho tiempo. Él esperaba lo que Dios le había prometido y no lo vio por mucho tiempo. Pero llegó el momento en que se le cumplió la promesa. Amén. Y sin embargo Dios le dice, ahora entrégame tu hijo. Y él creyó que si el Dios le había dicho al principio que él sería padre de multitudes, aunque le entregara que le había dado, Dios cumpliría con su pacto. ¿Y qué hizo Dios? No dejó que matara a su hijo, sino que eso agradó a Dios y le fue contado a Abraham por justicia. Dice el Señor que Él se agrada con los que confían, con los que esperan, los que le dan a Él la oportunidad de cumplir el propósito que Él tiene para con nosotros. La fe de triunfadores como Josué, que en el momento vio la victoria, José, que en el momento que lo echaron al pozo de Daniel, en ese momento el Señor actuó por la fe que él tenía, por creer. José, que a pesar de todas las cosas que le pasaron a Josué, él nunca renegó de su Dios, siempre fue fiel, siempre fue en buen caminar, en un caminar con testimonio, que fue ensalzado y honrado al fin del tiempo que Dios tenía para él. Así como la hermana confió, y es lo más lindo, porque cuando nosotros confiamos en el Señor y tenemos fe en Él y le conocemos, como ella, la palabra se hace hasta audible. A veces nosotros tenemos un pensamiento de la palabra y parece que la estamos escuchando, así en nuestros oídos, porque Dios es real.
Dios lo que habló, así es. Bueno, como el tiempo es corto, ahora le voy simplemente a preguntar, ¿qué clase de fe tiene usted? ¿Es una fe desesperada? ¿Es una fe que pone condiciones a Dios? ¿Es una fe que le pregunta el por qué? Dime por qué, Dios, pidiendo explicaciones a Dios, cuando tú estás pidiendo un favor, un regalo de Dios. ¿O tienes la fe de que aunque estés en tribulación, aunque estés en el desierto, la fe, aunque no veas, tú obedeces y caminas con la esperanza de que vas a recibir? Muchos patriarcas, nuestros hermanos del pasado, del Antiguo Testamento, creyeron y no vieron. Ellos oyeron de Jesús, creyeron en la palabra, en que el Mesías, y no lo vieron. Nosotros hemos visto al Señor. En nuestro tiempo, hermana, en el tiempo de que Jesús murió, los apóstoles pudieron ver la promesa prometida. Otros no la vieron. ¿Pero qué? Se les fue contada por justicia el esperar en Él y en el creer. Por eso tenemos que tener mucho cuidado si nos gusta la fe de que simplemente nos dicen, tenga fe, Dios le va a dar todo lo que usted quiera. Tenga mucho cuidado. O la fe que es de esperar, de sometimiento, de disciplina, de fe, de paciencia, y sea lo que sea y ocurra lo que ocurra, usted no va a dejar de confiar en el Señor. Quiero decirles en esta tarde que muchísimas gracias por estar participando con nosotros en estos programas. Escríbanos, denos de su opinión y recuerde que si usted no conoce al Señor de los cielos, abra su corazón para que Él llegue a su corazón y le ilumine, perdone sus pecados y pueda usted tener una vida nueva con el Señor Jesucristo. Que entregue su vida al corazón, entregue su vida al Señor y su corazón será limpio como la lana y todos sus pecados serán echados en el fondo del mar. Muchas gracias por este espacio que ustedes nos han permitido estar con ustedes y tengan muy buenas tardes. Hasta la próxima vez. Esperamos que estén con nosotros. Muchas gracias.